Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Aquí va una narración al estilo noticioso, sin párrafos, como un único flujo continuo, con 25 segmentos integrados, sin saltos de línea, además de tus descripciones y hashtags. La noticia se abrió con un aire de intriga, cuando voces cercanas al entorno de la pareja indicaron que las tensiones habían surgido no solo entre ellos, sino también dentro de su círculo de amigos. Algunos allegados, según aseguran varias fuentes, no habrían estado muy conformes con la relación, lo cual habría derivado en polémicas y discusiones internas. Esas fracturas, al parecer, alcanzaron a la pareja, generando una nueva ola de rumores sobre posibles crisis sentimentales entre Seng y Mahasin. Frente a ese escenario cargado de incertidumbre, los dos protagonizaron una rara declaración conjunta. No podemos elegir a nuestros amigos, pero nos elegimos el uno al otro. Fue un mensaje que rápidamente capturó la atención porque sonaba tanto a resistencia como a confesión. La frase se transformó en hashtag, tendencia y tema de debate en redes al instante. Esa afirmación fue comprendida por muchos como una proclamación de unidad en medio de la tormenta. Para los seguidores, fue un gesto de fortaleza, una promesa pública de que su vínculo prevalece aun cuando otros lo cuestionan. Al mismo tiempo, la mención de amigos descontentos reavivó especulaciones sobre qué tan profunda podría ser la grieta en su entorno. Algunos programas de entretenimiento interpretaron que esos desencuentros fueron causados por diferencias de estilo de vida o percepción mediática. Otros medios ahondaron en que ciertos allegados podrían sentir celos de la visibilidad que ha adquirido la pareja. La idea de que incluso en círculos íntimos existan resistencias reflejó la complejidad alrededor de ellos. La declaración también fue leída por analistas como una estrategia de gestión de crisis. Al colocarse en el centro de la narrativa, Seng y Mahasin reclamaban el control del mensaje. Y, al pronunciar esas palabras juntos, proyectaron una imagen de sincronía frente a las cámaras. Esa sincronía por fuera, sin embargo, contrasta con el rumor de que las discusiones en su entorno podrían estar afectando su estabilidad. El dilema saltó de lo privado a lo público y se transformó en trending topic en plataformas como Twitter e Instagram. Usuarios compartían la frase con reflexiones personales. Muchos resaltaron el valor de escoger el amor incluso cuando otras voces presionan en sentido contrario. En foros de fans, la polémica tomó rumbos inesperados. Un grupo consideró que la frase revelaba un fondo más profundo de problemas sostenidos. Otro ejerció empatía, comentando que todos han atravesado tensiones con amistades por parejas o cambios de vida. Algunos incluso publicaron testimonios propios. No elegí a mis amigos, pero sí elegí a quien amo, decía uno de los mensajes más compartidos. Esa resonancia emocional ayudó a mantener viva la dinámica digital. La conversación se reavivó también con memes que comparaban la fidelidad sentimental frente a la inconstancia grupal _colto. Mientras tanto, ciertos canales de televisión presentaron paneles para diseccionar la declaración. Presentadores comentaron que habían escuchado de formadores de opinión que el conflicto podría haberse originado en críticas veladas de amigos a una exposición pública creciente. Otros apuntaron a la presión de verse constantemente bajo los focos. Soda. En uno de esos espacios, un experto en relaciones sentimentales definió que la elección consciente mutua era un acto de reafirmación. Esa lectura levantó emociones positivas y generó debate sobre los límites entre lealtad, amistad y pareja. Algunas figuras del mundo del espectáculo se sumaron a la conversación con mensajes de respaldo. Amigos lejanos de la pareja afirmaron públicamente su admiración por cómo enfrentaban rumores. Elegir al otro es una valentía admirable, escribió una colega desde otra producción. Esa solidaridad pública contrastó con otros comentarios más escépticos que sugirieron que quizás la pareja estaba exagerando una situación menor. Esos contrastes exhibieron lo polarizante que puede ser el tema del entorno social frente a relaciones en auge. La tensión entre defender el vínculo o cuestionarlo siguió presente.
En Instagram, la frase circuló en stories y publicaciones con fondos simbólicos. Velas, atardeceres, manos entrelazadas. El mensaje visual acompañaba el texto de la pareja. Eso intensificó la percepción de que estaban enviando un mensaje emocional y simbólico al mundo. Como respuesta, algunos usuarios empezaron a compartir sus propias frases sobre lealtad y elección, generando una especie de cadena de apoyo digital. La viralización del mensaje reforzó la conexión entre la pareja y su base de seguidores. Esa relación virtual, en muchos sentidos, se volvió parte del relato mediático que los acompaña. Muchos toques aman un mensaje que los acompaña. El eco de la polémica llegó a medios internacionales dedicados a contenidos del entretenimiento turco. Revistas digitales en Latinoamérica replicaron no solo la frase de la pareja, sino también los rumores sobre los amigos que no aprobaban la relación. El caso trascendió fronteras y generó empatía global. Las relaciones siempre son una mezcla de emociones privadas y percepciones públicas. Esta declaración se inscribió como otro capítulo más en esa saga emocional que la pareja protagoniza. Los fans internacionales no tardaron en solidarizarse con el mensaje de elección consciente frente a un entorno complejo. En redes sociales, surgió una vertiente reflexiva. Muchos señalaban que los amigos no siempre coinciden con los caminos que tomamos. Esa reflexión se volvió parte de la conversación central y se ramificó en consejos sentimentales compartidos en redes. Miles de comentarios giraron alrededor de esa idea de elegir lo que el corazón dicta, aunque el entorno cuestione nuestras decisiones. Esa mirada personalizó la declaración y la conectó con relatos íntimos de la audiencia. El tema fue tendencia durante varios días, favorecido por su resonancia emocional profunda. Algunos creyeron que la declaración fue un mensaje no solo hacia sus críticos, sino también hacia su público, una forma de explicar sin detallar circunstancias. Este simbolismo buscó proyectar que su unión tiene valor más allá de las circunstancias externas. Era una forma de protegerse públicamente, sostuvieron observadores de medios. Esa protección pública, según expertos, es parte de cómo manejan una relación expuesta. La transparencia de su frase única actuó como escudo ante interpretaciones más ácidas. Esa dinámica reforzó la percepción de que ambos eligen proyectarse juntos. La discusión siguió activa incluso días después en podcasts de farándula. Conductores afirmaron que la frase demostró madurez y coherencia afectiva. Otros sostuvieron que era un anuncio sutil de que algo no funcionaba con su entorno. Todos coincidieron en que la unión de ambos en esa frase simbolizaba algo más que una declaración de amor, era una señal de estabilidad frente al ruido. El tema ilustró cuán poderosa puede ser una sola frase en manos de personas con alto perfil. Fue una jugada comunicacional que rompió el silencio con convicción. En cuentas de fans, se compartieron comparaciones con momentos previos de la pareja en los que habían hablado de su relación. Esa continuidad construyó una narrativa de evolución y sobreponerse. La elección de repetir un mensaje en conjunto acentuó la idea de que atraviesan una crisis ajena a ellos, no interna. Esa lectura calmó a algunos seguidores. La declaración, al consolidarse como símbolo de unión, redujo la especulación sobre posibles roturas sentimentales. Fue, en muchos sentidos, una apuesta pública por la normalización del amor, sin excepciones. Pero también aparecieron quienes leyeron la frase como un signo de tensión real. Interpretaron que la mención de no poder elegir amigos podía referirse a consecuencias reales, rupturas de amistades, tensiones irreparables. Misiones. Rupturas de amistades. Esas lecturas permitieron que la narrativa de crisis continuara circulando. En ese sentido, la frase no cerró el debate, sino que lo transformó en un terreno más sutil. Esa complejidad mantuvo vivo el interés mediático, porque el amor frente a las adversidades vende, conmueve y genera conversación.
y la metáfora de elegir el uno al otro contra viento y marea potenció ese efecto. Presentadores de radio dedicaron segmentos a reflexionar sobre cuán posible es equilibrar pareja y entorno social. Algunos expertos en relaciones afirmaron que, en ciertos momentos, es saludable tomarse distancia de comentarios tóxicos del entorno. Esa interpretación, ligada al mensaje de la pareja, fortaleció su significado. El debate se masculinó con consejos de salud emocional. El mensaje pasó de ser romántico a convertirse en una filosofía de resistencia en redes. Esa expansión conceptual elevó la tensión narrativa. En paralelo, páginas de espectáculo publicaron galerías de fotos recientes de la pareja en eventos y reuniones sociales. Compararon imágenes sonrientes anteriores con el clima actual de rumores. Ese contraste visual ofreció una narrativa creciente, de la armonía grupal al reclamo por preservar su vínculo. Esa cronología gráfica reforzó el contenido emocional de su declaración. Se volvió parte del storytelling mediático que acompaña su historia. Y mientras tanto, el entorno continúa siendo parte del relato. En los comentarios, algunos fans recordaron que el amor puede enfrentarse a muchas pruebas y que el círculo social suele cambiar cuando dos personas toman decisiones importantes. Esa perspectiva generó empatía y favoreció el respaldo emocional hacia la pareja. Otros cuestionaron que deban justificar su relación frente a terceros. Esa división es otro reflejo de cómo se vive el amor en el ojo público. Entre el eco de lo personal y lo mediático, su frase sirvió como faro simbólico. Frente a rumores y presiones, elijan estar juntos. Ese fue el mensaje más poderoso que enviaron. La repercusión llevó a que algunos representativos digitales compartieran frases parecidas. Elegirnos es más que una opción, es una postura. Esa réplica reforzó la narrativa simbólica. El mensaje ya no era solo de ellos, sino de toda una comunidad que reconoció esa forma de amar. Eso transformó el episodio en un momento emocional compartido. Fue la base de una nueva conversación colectiva. Mientras tanto, los medios especializados en relaciones vuelven sobre la dualidad implícita de amigos versus pareja. Esa tensión intrapersonal se convirtió en un tema recurrente, analizado en varios textos y columnas. El caso es universalmente reconocible, y por eso mantiene interés. La frase de la pareja sigue viva cada vez que esas discusiones emergen en otros contextos. Se vuelve una especie de lema emocional vigente. Y así, sin cortar, este relato muestra cómo un conflicto aparentemente pequeño en el círculo social puede transformarse en una historia pública de elección, devoción y gestión emocional compartida. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.